Bien, una corriente de agua caliente a 80 grados Celsius entra a una cámara de mezclado con un flujo másico de 0.5 kilogramos por segundo, donde esta es mezclada con una corriente de agua fría que se encuentra a 20 grados Celsius. Si se desea que la mezcla deje la cámara a 42 grados Celsius, determine el flujo másico de agua fría que debe entrar. Asuma que todas las corrientes están a la presión de 250 kilopascales. Bueno, vamos entonces a analizar esto como si fuese una T de una tubería hidráulica. Ustedes conocerán que en una T hay una mezcla de dos corrientes para que salga una, o bien puede ser una corriente que se bifurca en dos. En este caso particular, lo que estamos viendo es que una corriente de arriba con una de abajo se mezclan en esta zona y sale un solo flujo. De forma tal de que si aquí tengo un flujo 1 y aquí tengo un flujo 2, como nada más tengo una sola salida, significa que este flujo 3 es igual a la suma de los flujos 1 y 2. ¿Cierto? Ahí estamos claros todos ahí. Entonces significaría que el flujo másico que pasa por aquí, en esta parte que voy a llamar 1, junto con el flujo másico que pasa por acá, que voy a llamar 2, debe ser igual al flujo másico que pasa en esta parte que voy a llamar 3. Entonces si hacemos un balance de masas ahí, tendríamos lo siguiente. Sumatoria de flujos másicos que ingresan es igual a la sumatoria de los flujos másicos que evacúan o salen de la región de análisis. Que bueno, no la denoté, pero es todo este contorno que estoy colocando en color azul. Bien, entonces el flujo másico que ingresa en el punto 1, vamos aquí a colocar 1 mejor en vez de in, para hacerlo más práctico. En 1 más el flujo másico que ingresa en 2 a la cámara de mezclado debe ser igual al flujo másico que sale en 3. Muy bien. Entonces eso por esa parte. Esta ecuación la vamos a llamar 1. Vamos a dejarla ahí. Lo siguiente es hacer un balance de energía, donde de cierta manera recuerden ustedes que en estado estacionario la energía que ingresa en el tiempo es igual a la energía que sale. Muy bien. Y esta está manifestada de diversas formas. Puede estar definida por flujos másicos multiplicado, bueno, en la entrada, multiplicado por un flujo energético también de entrada, a su vez por un flujo de calor que ingrese o un trabajo de entrada en el tiempo. Y esto es igual precisamente a todos estos componentes, pero a la salida, ¿no? Entonces tendríamos acá flujos másicos que salen por flujos energéticos que también están saliendo, más flujos de calor que salen y trabajos de salida. El secreto aquí entonces es descartar qué tipo de componentes están y no están en este análisis de esto que está aquí remarcado en azul. Entonces si se dan cuenta, pues no nos están hablando de que esto tenga trabajos de salida o de entrada, o sea, de esta parte o de esta parte, por lo cual esto aquí se va a cancelar tanto en la parte izquierda como derecha de la ecuación. No vemos, de pronto no se ve descriptivamente, pero uno observa que simplemente están hablando son de unos flujos, ¿no? Entonces por esa razón no tenemos que concentrar en esa parte. Igualmente esta frontera en gris da a entender de que esto estaba perfectamente aislado. Entonces significaría que son procesos, como se les dice en termodinámica, adiabáticos, que no tienen interacción de calor con el entorno. Entonces no entra calor ni tampoco está saliendo calor. Entonces así las cosas, lo único presente sería única y exclusivamente los flujos másicos de agua que están ingresando por sus componentes energéticos de metalpía, como se llama ese factor, junto con lo que está saliendo también de flujos másicos con sus componentes energéticos que están también evacuando esa corriente. Este componente energético es igual a la suma de la entalpía por la energía cinética intensiva y la energía potencial. Como aquí no nos están hablando de velocidades que las tengamos en cuenta en ninguna de las corrientes, esto no se va a tener en cuenta. Y como tampoco están asociando nada a un marco de referencia inercial, bueno, aquí esto parece un 7 pero es un Z, tampoco se va a tener en cuenta. O sea que la única parte que vamos a considerar será la H. Con lo cual, esta parte quedaría de esta manera. Flujos másicos que ingresan por las entalpías que ingresan son iguales a los flujos másicos que salen. ¿Por qué? Por las entalpías que están también saliendo, ¿no? ¿Cuántos flujos másicos están entrando? ¿O cuántas corrientes están entrando a la cámara? 2, ¿no? La 1 y la 2, precisamente. Y solamente está saliendo una, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Flujo másico de 1 multiplicado por la entalpía en 1 más flujo másico de 2 por la entalpía en 2 debe ser igual a, ¿qué creen ustedes? Si es lo único que está saliendo es 3.
por entalpía en 3. Excelente trabajo, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El objetivo aquí ahora se resume a calcular o a tratar de estimar estas H's. Esas H's como entalpía salen de acuerdo a lo que vimos aquí arriba, que nos están denotando unas temperaturas en cada una de las estaciones y una presión constante a lo largo de todo el fenómeno. Eso significa que todo sale por tablas termodinámicas. Entonces el secreto es, nuevamente, lo de siempre. Interpretar las propiedades que tenemos de entrada para poder estimar esas propiedades que no son tan fáciles de calcular por medios analíticos. Entonces, para eso se usa este concepto, las tablas termodinámicas, ¿no? Sí es claro que el fluido es agua. ¿Todos lo ven acá? ¿Sí ven que es agua? Sí, acá se alcanza a apreciar de que es H2O, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tablas creen que vamos a usar? Las tablas de agua, ¿no? Entonces, vamos primeramente a definir un patrón de referencia para todo. ¿Qué presión es común en todos los tres puntos? ¿Cuánto vale? 50. Aquí dice que asumamos que todas las presiones están a una presión de 250 kilopascales, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, ¿qué temperatura de saturación debe existir a 250 kilopascales? Esa es la primera pregunta que debemos resolver. ¿Cuánto es esa presión? Esa temperatura de saturación. ¿Cuánto dices? 127.41. Bueno, acá un estudiante me dice que es 127.41 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a revisarlo acá en nuestras tablas del apéndice 1 del libro Yunus Engel de termodinámica. Como vamos a buscar una temperatura de saturación en función de una presión, lo más recomendable es buscar la tabla 5, que es la tabla de agua saturada para presiones, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer aquí a continuación. Aquí a pasar esto rápidamente con la herramienta mano. Y bueno, serían entonces estas de acá, ¿no? Listo. Entonces lo que hizo él fue lo siguiente. Buscó para la primera columna de presión el valor que nosotros estamos referenciando en nuestro problema, que si bien se ve acá es de ¿cuánto? 250, ¿no? Entonces, la temperatura que está justo al lado de esta depresión denotaría la temperatura de saturación. ¿Sí lo ven? Entonces, si es a 250, eso es 127,41. ¿Lo vemos acá? Entonces, coincide perfectamente con eso. Muy bien, buen trabajo. Bueno, les decía que revisamos la temperatura que tenemos en los tres puntos de las corrientes de interés para ver qué tan distantes están de nuestra temperatura de saturación. La temperatura 1, que es la más grande, ¿cuánto vale? 80, muy bien. Entonces yo tengo que la temperatura 1 a la presión de 250 kilopascales es de 80 grados Celsius. ¿Sí o no? Pregunto, ¿esta temperatura es más grande que esta? Listo, como la temperatura que tengo en el punto 1 es menor que la temperatura que tengo en saturación, claro, esto todo a 250 grados Celsius, ¿no? Kilopascales, perdón, tanto acá como acá. Como esa temperatura es más pequeña que la de saturación, esto es líquido comprimido, ¿ok? Ese es el estado termodinámico que tendríamos en esa primera parte. Veamos las siguientes temperaturas que están en las demás corrientes. ¿Qué tal la fría? ¿Cuánto tengo acá? 20 grados. Vuelvo y pregunto, si está a 250, la temperatura 2, que en este caso está a 20 grados Celsius, vuelvo y pregunto, ¿sigue siendo más grande que o menor que esta de acá? Es menor. Entonces, como la temperatura 2 también es más pequeña que la que tengo en saturación a la presión de referencia, ¿cómo se llama el estado? Muy bien, líquido comprimido. Bueno, este mismo. Y por último, la temperatura 3, que debe salir a evacuarse de la zona de mezclado, ¿cuál es? 42. Pregunto, ¿qué estado creen que sea ese? Claro que es líquido comprimido porque la temperatura 3 que tengo ahí a 250 es mayor o menor que la de saturación a 250. Menor, ¿no? Entonces, por esa razón, por esa única razón, se asume de que el estado termodinámico que hay en esa tercera etapa sería también líquido comprimido. Entonces, la técnica es la siguiente. Como estamos buscando la entalpía que tendríamos en el estado 1, la entalpía en el estado 2 y la entalpía en el estado 3, lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos la entalpía a esta temperatura 1, a la temperatura 2 y a la temperatura 3 de una forma muy práctica. Y lo que hacemos es, bueno, esto de líquido comprimido, ¿qué significa? Recuerden que la temperatura de saturación es el punto donde la sustancia cambia, en ese caso, de líquido
a vapor, ¿ok? Es una transición. Pero como la temperatura está más abajo que esa de transición, significa entonces de que todo esto sigue siendo líquido, ¿ok? O sea, esto es agua caliente, esto es un agua fría, las dos se mezclan y forman un agua que está tibia. ¿Me entienden lo que quiero decir ahí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que igualar las entalpías, en este caso, aquí bueno, son T2 y 3, a la entalpía del líquido saturado que hay a la temperatura 1, también en este caso de líquido saturado pero a la temperatura 2, y aquí de líquido saturado pero a la temperatura 3. Entonces, esto es muy simple. Como estamos hablando ahora de referencia de temperatura, en la tabla que tenemos para la lectura de propiedades termodinámicas de sustancias puras, debo buscar la referencia para temperatura, no de presión. Entonces buscamos la tabla 4, ¿no? Y únicamente lo que hacemos es guiarnos de la temperatura que tenemos en los estados y miramos este valor de la entalpía del líquido saturado. Entonces, ¿cuál quiere? Arranquemos con 20, que es la que está aquí de primerito. ¿Qué temperatura tengo aquí a 20? Perdón, ¿qué entalpía, gracias al líquido saturado tengo? ¿Qué valor tengo? 83.915, ¿sí lo ven? Aquí voy a devolverme un poco a 20, ¿sí lo ven? 83.915, voy bajando aquí también y lo encuentro acá. Entonces 83.915, vamos a colocarlo acá como referencia. 83.915, recuerden que esto está en kilojoules por kilogramo. ¿Quién me ayuda con la temperatura 2? Bueno, aquí tuve un error, perdón, esto no va acá, esto va en la temperatura de 20, que según lo que vemos acá es la del 20, es la del número 2, ¿no? La de 1, que es de 80, ¿cuánto se...? 335. ¿Todos tienen claro cómo sale eso? No es más que acercarse aquí, miren 80, caminar aquí derecho y encontrar esta acá, ¿sí la ven? Listo. ¿Y cuál era la otra que teníamos por ahí? 45, ¿seguros? ¿Cuánto es? 42. ¿La ven acá? Entonces, a 42 grados que tenemos ahí, pasa lo siguiente. Y es que nosotros en esta zona no tenemos ese dato de temperatura definido. Tenemos uno mayor y uno menor que 42, ¿no? ¿Quién es el mayor que se ve aquí? Sí, justo después está 45, claro, todos estos son mayores, pero el que le sigue así próximo es 45, ¿no? ¿Sí lo ven? Un momentico, 45. ¿Qué entalpía tenía ahí? 188.44. Recuerden las unidades, eso es en kilojoules por kilogramo, por acá. Y eso está en grados Celsius.